Bueno, si eres emprendedor, si tienes un canal en Instagram, en YouTube, si tienes muchos followers, si tienes la necesidad de monetizar tu comunidad o tu canal en general, pues bien, este es el vídeo para ti. Aquí hoy vamos a tratar las 9 fases de un lanzamiento una por una y vamos a ver en profundidad cómo podemos abordar cada fase y cuáles son las cosas a tomar en cuenta. Bien, las 6 primeras fases se centran en el análisis de audiencia, el CASDEV, que sería el Customer Development, la entrevista de personalidad, el análisis de competencia, calentamiento de personalidad, el calentamiento del nicho y por último el calentamiento de expertise. Estas serían las 6 primeras fases, de las cuales seguirían otras 3 para finalizar el lanzamiento. Las 3 últimas serían el calentamiento del producto o reto, o bien las dos cosas. La 8ª fase sería el webinar y la masterclass. Y por último estaría la fase de ventas. Bien, primera fase, análisis de audiencia y Customer Development. Esta es una fase crucial del lanzamiento, digamos que es prácticamente donde más información vamos a poder sacar, donde va a ser crucial hacer bien esta fase para poder diseñar el producto que más necesita nuestra audiencia. La primera fase es conseguir comunicar bien con una buena audiencia. Dependerá de que el experto o el influencer tenga una buena comunicación, una fluida comunicación con su audiencia que le permita tener tantas respuestas como a él le sea necesario para crear un formato idóneo de producto que vaya a resolver más adelante todos los miedos y todas las necesidades, otorgando valor al cliente final. Pues como análisis de audiencia lo que se suele hacer es diseñar un formulario en Google. Muchos sabréis cómo hacerlo. Si no sabéis cómo hacerlo es bastante sencillo. Tenéis que tener una cuenta en Google. Lo mejor es tener una cuenta de Gmail. Una vez que tengáis la cuenta de Gmail, lo podéis ir arriba a la derecha, donde tenéis todas las opciones dentro del universo Google, ya sea el cloud, las hojas de Excel, parecidas a Excel y demás, donde ahí encontraréis en morado, si no han cambiado de color, el Google Forms. Ahí crearéis el formulario más idóneo para vuestro público, creando una serie de preguntas que no sean demasiado extensas y es importante que sean preguntas abiertas. Si son preguntas de sí o no, lo que se conoce como preguntas cerradas, no os va a dar suficiente información. Lo importante es que dejéis que la persona se explaya bien, que pueda comunicar cuáles son sus necesidades y en qué punto se encuentra. A partir de ahí, la cosa más idónea va a ser cómo transmitir y cómo entregar este Google Form, que os lo digo a continuación. Se suele necesitar al menos unos 2 o 3 días para promocionar el formulario. En redes sociales se suele saber que la gente no participa a no ser que haya algo a cambio. Es por ello que hay que crear, o mejor conviene crear, un lead magnet. Este lead magnet principalmente tendría que ser una guía o un tipo de libro bastante corto. No vayáis a poner aquí un libro de 160 páginas porque no es lo que quiere la gente. La gente lo que quiere es algo que le resuelva un dolor, o sea, una dificultad que no consigue superar o resolver, y que vosotros como expertos en materia pues fácilmente lo podéis exponer en un PDF pues de unas 5, 10, 15 páginas. Un producto que en el mercado podría valer hasta un máximo de 50 euros para que nos entendamos. Entonces, a partir de ahí, lo que hacéis con este PDF en formato PDF, lo promocionáis en vuestras stories, obviamente en Instagram. Lo promocionáis durante 2 o 3 días, como he dicho. Dejáis bien claro que vais a dar a cambio
de quien rellene el formulario a cambio de la palabra recibiréis el lead magnet, donde podrán dejar, muy importante, su número de teléfono, no os olvidéis, porque esto os ayudará al paso siguiente, que ahora os lo comentaré. Y a partir de ahí haréis una lista de todos los leads de los que han participado. Bien, pues hemos creado todos los leads y hemos hecho al mismo tiempo lo que sería un filtro, una segmentación del público que más nos es fiel o que más están interesados en lo que nosotros vendemos o promocionamos, y a partir de ahí lo que hay que hacer es una selección. Entonces, con las personas que mejores respuestas han dado en base a nuestras necesidades como experto, nos ponemos en contacto con unos 4, 5, máximo 10 personas, y nos ponemos en contacto con ellas de forma directa, lo que viene a ser llamada de teléfono. A partir de aquí es donde vamos realmente a obtener el jugo de lo que nuestro público realmente necesita de nosotros. Si yo soy un tatuador, si yo soy un experto de fitness, si yo soy un barman o si yo soy un coach, lo que sea, aquí es donde yo voy a sacar la información para el producto que vamos a diseñar en las próximas semanas, y a partir de ahí tendrá éxito o no. Entonces es muy importante que aquí la conversación sea fluida, no interrumpáis a la persona que os coge el teléfono y podáis cerrar al menos con una futura, y esto ya es un tip extra, una futura venta haciendo una reserva, que esto es un dato importante que no todo el mundo hace, pero te puede dar, después de varios sís de personas que quieren reservar después de la Cash Dev, una idea de si el producto es adecuado o no. Bien, segunda fase, entrevista de personalidad. La entrevista de personalidad es algo que hace el lanzador, alguien como yo o con cualquier otra persona que se haya cualificado como growth partner o lanzador o productor, coproductor, depende del formato. Es la persona que va a intentar gestionar y administrar y producir todo el lanzamiento y el infoproducto al final del lanzamiento, que suele tardar más o menos un mes de media. Si sois un influencer que va a sacar su propio producto, pues no necesitáis de esta fase, pero de forma general suele ser una persona que os ayuda a llevar todo este proceso adelante, porque es bastante largo y tedioso. Tenéis que gestionar a muchas variantes y normalmente eso altera vuestro día a día. Entonces es por ello que un infoproductor suele ser un buen socio para semejante trabajo. Bien, entramos en materia. Segunda fase, entrevista de personalidad. Entonces el lanzador lo que va a hacer, el infoproductor lo que va a hacer es entrevistar a su experto para conocer en detalle la historia, el background de su influencer. Esta es una fase muy importante porque solo con esto va a conseguir ayudarle a crear el mejor set de stories, storytelling, reels y demás formatos de contenido, ya sean en otras plataformas o incluso en emails. Es por ello que es importante que aquí el influencer participe con su infoproductor, que colabore muy bien y le dé hasta el más mínimo detalle, porque repito, de aquí se va a poder sacar la información que un buen infoproductor va a poder conjugar con las necesidades de su audiencia. Entonces ahí es donde uno ve qué se tiene en común y por dónde se puede crear definitivamente una formación, un producto, el que sea, que ayude a su comunidad a pues vivir una transformación literal gracias a sus servicios.
Bien, nos adentramos en la fase 3, que es la fase un poco más técnica y más laboriosa, ya que aquí hay que hacer un trabajo de profundidad y de investigación. El análisis de competencia es principalmente hacer un análisis de, como su propia palabra indica, de pues, todos los competidores que son similares o idénticos a nuestro nicho. Normalmente se suele hacer un análisis de unas 20 competidores, un poco para ponerse al día de ver un poco lo que se está sacando, un poco por dónde van los tiros, un poco ver el tipo de formato, de producto que sacan, de contenido, pero no solo eso. Aquí lo importante es ver también la estrategia del contenido, porque ahí vamos a poder detectar cuáles son los triggers que usan, ¿vale? Para gente del marketing seguramente sabéis de qué estoy hablando, los dolores que intentan tocar, las necesidades en pocas palabras. Y a partir de ahí se hace un monitoreo de los comentarios, del engagement que tiene el público con cada contenido para ver lo que mejor funciona, lo que peor, los tiempos de posteo, o sea, toda una serie de trabajo que luego va a derivar en ver los tipos de embudos o funnels que se han utilizado y por último los formateos de pago, básicamente los anuncios de pago que se utilizan para incrementar lo que es la notoriedad de lo que es el experto en general en redes. Entonces hay muchos que no usan anuncios de pago porque tienen gran notoriedad y lo hacen en una fase sucesiva. Normalmente en un primer lanzamiento se intenta evitar, por cuestiones además de presupuesto, utilizar anuncios de pago. Ya en un segundo lanzamiento o incluso un tercero, ya aquí la cosa se hace más notoria y más viral, sobre todo por los casos de éxito previos durante el primer lanzamiento. Cuarta fase, calentamiento de personalidad. Bien, esto es similar. Aquí es donde el infoproductor hace uso de toda la información recabada durante la fase 2 y aquí es donde se pone en acto. Digamos que el lanzamiento empieza aquí, en esta fase, porque cada semana, más o menos una semana se suele utilizar para cada fase de calentamiento, propiamente dicho, y tiene todo un orden específico. Se empieza por el calentamiento de personalidad para dar a conocer a parte de la audiencia, porque no todos suelen conocer bien al influencer, algunos lo siguen de reojo, otros son casi amigos suyos porque lo siguen de la mañana a la noche. Entonces, bueno, como no sabemos exactamente a qué nivel está, se hace la fase de calentamiento de la personalidad. Ahí es donde se aprovecha para crear un contenido que va directamente adaptado a nuestro avatar. Bien, si os recordáis, hemos hecho una entrevista de personalidad, pero en base a lo que era el análisis de audiencia de la primera fase, donde ahí hemos descubierto directamente cuál era el avatar mayoritario de nuestra comunidad, donde hemos diseñado un perfil adapto al producto que vamos a intentar diseñar, y aquí es donde intentamos conectar con él. Entonces esta es la fase súper crucial, donde vamos a empezar a crear contenido que tenga un storytelling, un background con un storytelling ordenado, con lógica y con sentido. Se tiene que avasallar, lo que sí se tiene que hacer son cosas con criterio y con el estilo, con lo que define al personaje de dicho canal. Si este influencer está acostumbrado a postear como 20-30 stories al día, pues este va a ser el ritmo. Si en cambio es un influencer que postea como 2 o 3 veces al día, pero sus mensajes son mucho más impactantes, se tiene que seguir el estilo y el rollo del experto. Aparte de esto, intentar ser auténtico es siempre un ingrediente secreto y de éxito, sinónimo de éxito. No intentéis hacer cosas extravagantes,
ni estúpidas, porque creo que ya estamos vacunados contra ello, ya la gente lo ha quemado bastante. El tema de los lanzamientos creo que ya no pilla de sorpresa a nadie. Hacer cosas como tirarse en paracaídas o tirar cosas con bombas de humo y confetis, pues supongo que ya la gente se ha acostumbrado. Entonces, lo dicho, ser vosotros mismos, seguir el estilo del influencer y evitar cosas como pues textos largos, stories que no tienen ni principio ni fin, colores que no se identifican con el formato del propio experto, en fin, toda esa serie de cosas que crean la personalidad, identifican el estilo del canal. Vamos a la fase de calentamiento del nicho, fase 5. Aquí entra en juego, bueno, lo que es el análisis de audiencia y las llamadas cast def. Centrarse de forma, diría, casi de ritual a lo que son los deseos de nuestro avatar. Aquí es donde vamos a hacer un mix entre el nicho, pues imagínate si estamos con un experto que es de criptomonedas o de finanzas online. Aquí lo que hay que hacer es cuadrar bien de dónde viene nuestro buyer persona, nuestra audiencia o avatar, ver cuáles son las necesidades por las cuales se ha seguido nuestro canal, y a partir de ahí nuestro contenido tiene que ir enfocado directamente a estas necesidades. Entonces, día tras día durante una semana vamos a ir, pues imagínate que nuestro buyer persona es una persona que quiere cambiar su vida, quiere mejorar su vida, quiere salir del sistema, quiere acabar con un sueldo fijo de menos de 1.000 euros al mes. Ahí tenemos un prototipo de persona, si es hombre o mujer, la edad que tiene. Entonces nosotros en base a eso sabemos qué contenido crear y cómo lanzarlo para que tenga un mensaje final. Entonces hay que ser creativos, hay que ser auténticos y hay que hacerlo bien. El tema del nicho aquí es importante no solo por eso, sino porque, ¿cómo decirlo? Se suele intentar vender el nicho del experto como si fuese una lectura de ingredientes. No hay que leer las características ni las cosas positivas en forma ordenada de los beneficios de por qué ser trader es maravilloso. Lo que hay que hacer es enfocarse más bien a los beneficios más que a las características, lo que te aporta, en qué persona te va a transformar. De eso es lo que hay que hablar en el nicho. Y esto es un poco un error que se suele cometer. Se suele un poco detallar se suele ser demasiado quisquilloso y demasiado detallista en un sinfín de cualidades de un producto que se va a desarrollar, y esto no le interesa a nadie. Entonces es importante hablar de las ventajas del nicho, de cómo transformó la vida del experto, de qué hizo para llegar a ese punto, y a pesar de que tuvo que trabajar y modificar su entorno y toda una serie de cosas, ha llevado a un nivel de vida, en este caso hago el ejemplo del inversor en criptomonedas, que deseaba, la ha obtenido. Entonces, importante centrarse en los beneficios, no en las características, y con esto lo tenéis. Calentamiento expertise. Vale, en pocas palabras, esta fase sería: demuestra que eres la persona que me ayudará a cumplir mi objetivo. Esto en pocas palabras es lo que significa esta fase. Aquí es donde vais a tener que convencer a vuestra audiencia de que vosotros sois la persona más idónea para ayudarle a transformar su vida. Bien, ¿cómo se suele hacer esto? Bastante simple. Aquí no es un gran trabajo, lo que hay que hacer es tirar del background que vosotros como expertos o vuestro experto ya tiene. Testimonios, question and answers o preguntas y respuestas,
hacer lives, premios que hayáis ganado, entrevistas, podcasts. Todo ese tipo de información, aquí es el momento en la tercera semana de sacar brillo de tus medallas. Cuantas más, mejor. Hacerlo bien, haciéndolo con orden y elegantemente. Bien, fase 7. Aquí nos adentramos ya directamente en la fase más crucial del lanzamiento, porque aquí es donde realmente nos jugamos el éxito del lanzamiento y de si la gente comprará o no. Calentamiento del producto más reto. Esta última semana básicamente lo que se hace es sacarlos de la plataforma de donde nos solemos comunicar con ellos. Si sabemos un poco de tráfico online y de toda la psicología que hay detrás de las redes sociales, se sabe que se suele perder un poco de porcentaje de seguimiento cuando se hace un trasvase. Esto es como pasar agua de un canal a otro. Por mucho embudo que uno utilice, se pierde gente, se pierde. No mucho, esos son los números, las métricas que hay que hacer. Y aquí es donde empezamos a jugarnos las cartas. Es una posibilidad, todos sabéis que básicamente con reto me refiero a que se suele coger a un posible participante, a una persona interesada en nuestro producto o formación, y se le prepara de forma pública en un tiempo corto para poder ver que nuestro producto, nuestro servicio y nuestra autoridad es realmente buena. A partir de aquí, en base a los resultados obtenidos, esto creará más autoridad a nuestro experto y fomentará que la gente quiera comprar el producto. Cosas a tener en cuenta. El email es una herramienta muy importante, esto se dice mucho en marketing digital. Todo el mundo cree que el email es cosa del pasado. El email es una cosa muy importante y siempre muy relevante, porque se trata de lo que se conoce como tráfico que uno posee. Todas las cuentas de Instagram, YouTube, Facebook, grupos de WhatsApp, todo esto puede ser cancelado, todo esto puede caer. Y todo esto puede ser perdido, del cual no nos quedaría nada. Miles y miles de leads que saltan por los aires si mañana hay un blackout total o si nuestra cuenta de WhatsApp donde teníamos el grupo salta. Estos son cosas que pueden ocurrir y que de hecho a veces pasan durante un lanzamiento. De ahí reside la calidad de un buen lanzador, en saber solventar y hacer malabares con estos pequeños imprevistos. Por lo tanto, el email es como un número de teléfono, es un contacto fijo donde uno siempre puede estar en contacto con el lead y poder avisar o informar de cualquier cosa que haya pasado, un imprevisto a última hora o cualquier cosa. Recuperamos ese lead y nos aseguramos de que al menos va a poder llegar hasta el final del lanzamiento, que será el webinar, que es la fase siguiente. Aquí es donde vamos a tratar una cosa bastante importante, como son las objeciones. Las objeciones es todo lo que nos impide o lo que el subconsciente nos boicotea a la hora de dar un paso hacia adelante, hacia cambiar nuestra vida. Normalmente la mente subconsciente prefiere mantenernos en nuestra zona de confort, como se estudia en técnicas de venta. Por lo tanto, suelen salir tipos de excusas que nosotros tenemos que derribar de forma ordenada para conseguir la venta. Si nosotros conseguimos tener bajo control por las preguntas que hemos hecho previamente, cuáles son esas objeciones de nuestro público, podremos explicarlas en nuestra fase sucesiva durante el webinar. Entonces, en la fase 7 trataremos objeciones a partir de un tipo de reto o una mini formación en directo que durará como una semana. Se les suele pasar a un grupo de WhatsApp para un pequeño tip. Se pueden crear grupos filtrados con personas interesadas en este tipo de producto, como son los mejores amigos de Instagram, para no tener que avasallar a toda la audiencia que no esté interesada en nuestro lanzamiento a partir de X semana, y así creamos varios filtros y todo puede seguir como normal.
Ahí ya podemos vender con mucha más agresividad nuestro producto, porque recuerden, una estrategia buena de marketing a día de hoy es no vender hasta que toca vender. O sea, no se vende, se regala, se da valor y en el último momento, al final del lanzamiento, es cuando se vende. Entonces esto hace que los miedos, las objeciones, el ego no salgan, no crean un muro y nos impidan la venta. Esto es muy importante, mantenerlo bien a raya hasta la fase 8, hasta la fase sucesiva del webinar, donde ya sí avisaremos a nuestro público si hemos hecho bien todas las fases precedentes. Nos pedirán ellos mismos el poder comprar una posible formación de nuestro experto. Es por ello que es crucial hacer muy bien, como os he dicho, todos los procesos desde la fase 1 hasta la fase 7. Fase 8, donde os explicaré en qué consiste un webinar o masterclass. Fase 8, webinar y masterclass. Última fase antes de dedicarnos a la apertura del carrito y fase de closer, que es la fase. Principalmente o masterclass suele ser promocionada con bastante tiempo de antelación para asegurarnos bien por todos los canales que hemos creado durante el lanzamiento, ya sean desde Instagram, desde live de YouTube, canal Zoom, WhatsApp, Telegram o email. Todos serán utilizados, no podemos dejar ningún cabo suelto y se avisará del webinar hasta minutos antes de que empiece el mismo webinar. Entonces todo tiene que estar programado con antelación, eso es muy importante, al igual que el contenido que hemos estado haciendo las semanas anteriores. Nosotros los infoproductores solemos tirar de Notion, por ejemplo. Es una herramienta muy buena para poder hacer un calendario ad hoc de todo lo que vamos teniendo que añadir y organizar por semanas, por día, por horario y por distinto tipo de fases, preparar las comunicaciones de lo que es el contenido con el experto. Todo este tipo de proceso tiene que estar muy bien armado y muy bien sistemado si queremos que salga bien. Quiero recordar también que el porcentaje de venta normalmente de éxito de la compra de un infoproducto después de un webinar suele estar entre un 1 y un 3%, para que os hagáis una idea. No creáis que aquí se va a vender el 50% de lo que ahí entra. Los números suelen ser bastante bajos, sobre todo si se trata de un high ticket. A partir de aquí, el webinar. El webinar de por sí es una clase donde vamos a dar muchísimo valor. Recordamos, como he dicho previamente, que siempre se da algo a cambio si queremos la asistencia y la participación del público. Por lo tanto, aquí vamos a dar una clase magistral de lo que sabemos hacer. Vamos a también recordar muchas cosas durante el webinar de lo que hemos hecho durante el lanzamiento. Me refiero al reto o a otro tipo, a la mini formación que hayáis hecho durante la tercera semana. También se podrá mencionar todo lo que ha ocurrido, la participación de la gente, las dudas, y aquí poco a poco es como se irán abordando lo que la semana anterior eran las objeciones. Es importante que la gente participe siempre durante las stories. ¿Por qué? Porque ellos mismos os harán preguntas, saldrán dudas. Todo esto tiene que ser anotado de forma organizada en un Excel sheet que os podrá ser de ayuda, sobre todo si utilizáis la inteligencia artificial. Haré un vídeo sobre esto próximamente porque es bastante importante. ChatGPT es vuestro mejor socio hoy en día como secretario. Puede hacer cosas bastante alucinantes, muchos ya lo sabréis y a otros se os pillará de sorpresa, pero os quita un montón de trabajo. Dicho esto, el webinar básicamente para que salga bien es importante que el influencer lo haya practicado como al menos 3 veces antes de ponerse en live, porque sí tiene que ser live. Un webinar grabado se nota mucho
ya tiene que ser muy buen actor, el experto, para que no se note, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque se necesita la participación del público. Si no, suena muy a fake. Y la gente aparte ya está bastante curtida en lanzamientos. Ya no pilla de sorpresa a nadie comprar cosas online, formaciones online. Por lo tanto, es necesario que el webinar sea live, que sea ordenado, que siga un proceso en crescendo, o sea, que tenga un orden en base a todo lo que ha habido durante las 3 últimas semanas, y que al final den pie a que todas las objeciones hayan sido tocadas, todos los miedos y todas las potencialidades que tiene el expertise de vuestro experto. O sea, este nicho tiene que ser resaltado como una cosa que tiene mucho valor, y así lo es, no estáis engañando a nadie, sino que tenéis que sacar las potencialidades de ese sector de la mejor manera posible en base a las necesidades de la gente, y eso va a durar más o menos 1 hora. Si todo sale bien, la gente, y le vais a pedir permiso, estas palabras textuales de el mayor exponente en lanzamientos como es Jeff Walker y Russell Brunson, pedís permiso al público para vender. Es un juego psicológico, pero así es. Vosotros no proponéis nada sin que nadie os lo haya pedido. Entonces vosotros a cierto punto os dejáis que la gente participe, abrís el chat si estáis en YouTube Live o si estáis en Zoom. Cuidado con Zoom si no tenéis el canal de pago en bastante grande con muchos accesos, se os puede caer, lo mismo que si hacéis un lead magnet y en Google Drive y pasáis un link y hay muchísima gente accediendo a ese link, se os va a caer el link. Por lo tanto, tener en cuenta estas cosas es muy importante, forma parte de los imprevistos, así que ahí lo dejo. Así pues, ahí llegaréis al final del webinar. Si habéis hecho bien las cosas, la gente os va a pedir que saquéis una formación, la anunciaréis de forma inteligente, y eso significa que tenéis que enumerar las cosas del producto en sí, paso a paso, etapa por etapa, y haciendo un stacking. Lo que se conoce como stacking en inglés significa una suma de todos los pasos y productos que van a formar el pack del producto en sí. O sea, como si fuese un menú del McDonald's, donde usted va a recibir pues una Coca-Cola con las patatas, con la salsa, con esto, con lo otro, con el postre y un juguetito, que esos son los bonus. Entonces, todo esto es importante porque crea un efecto psicológico en la persona donde realmente puede apreciar el valor. De nuevo, no estamos engañando a nadie, sino que estamos realmente haciéndole percibir el valor total de lo que les vamos a dar. Porque si vamos a vender una formación high ticket, es muy importante que la persona vea más valor, y estas son palabras de Alex Hormozi, más valor de lo que se va a gastar. Si uno recibe una oferta para comprarse un coche por 20.000 euros, seguramente la tire para atrás. Pero si alguien te dice que te vas a llevar un Rolls Royce Phantom por 20.000 euros, aunque no los tengas, los vas a buscar y te lo vas a comprar, aunque sea pidiéndole dinero a tus padres. Esto es un poco de forma simplista lo que intento decir. Es importante enumerar muy bien lo que es el stacking del producto, y además añadir siempre unos bonus, que los bonus no tienen que ser cosas tiradas al aire. Pues ponemos un bonus extra de esto y un bonus extra de lo otro. Los bonus van en base a las objeciones y a los dolores de la audiencia, del buyer persona. Por lo tanto, si la mayoría de vuestra audiencia
tiene miedo en tener que, pues no lo sé, hablar en público durante la formación para conseguir hacerse, pues no sé, negociador o closer de venta, uno de los bonus será 60 horas durante un año o durante 6 meses con un experto en comunicación verbal en público. Entonces, estos son la serie de bonus y extras que tenéis que añadir a vuestro packaging una vez que elaboréis el producto. Formar el producto no es una cosa baladí, es un proceso bastante arduo y se puede monetizar muy bien si viene bien hecho. Por último, pasamos a la fase 9, que es la fase de closer. Closer y ventas, o ventas y closer. Se abre el carrito después del webinar y ahí es donde tenéis que jugar bien las cartas en cuanto a lo que vais a comunicar con vuestra audiencia. Si estáis muy seguros de la venta, hay mucha gente que suele dar un deadline de 48 horas o de X horas para hacer la venta, para así acelerar y poner presión sobre la audiencia para que compren. Los 100 primeros o los 20 primeros tendrán un bonus extra de no sé qué. Estos son incentivos que en marketing se conocen para hacer que la gente dé el paso y se decida para comprar. Lo que pasa es que es importante que se ejecute con precisión. Si se ve que habéis anunciado 48 horas y a los 4 días siguen las plazas abiertas o incluso las estáis anunciando en vuestras stories que aún quedan plazas, pues vais a perder credibilidad. Lo importante aquí es hacer las cosas bien y dejar, si es vuestro primer lanzamiento, dejar el carrito abierto durante más tiempo. Luego ya tendréis tiempo de promocionar o acelerar las ventas haciendo un deadline de una forma original según vayan pasando los días y veis que mano a mano cómo ha contestado la gente. Ahora bien, la cosa aquí importante es que si tenéis closers de venta y no estáis ejecutando las ventas vosotros mismos, que no os lo recomiendo porque si tenéis que hacer 100 o 200 o 300 llamadas mínimo, suelen haber más de vez en cuando, hay que registrar bien los leads y hay que insistir con los leads. Suele haber personas indecisas que hay que volver a llamar o que hay que convencer de otra manera o hacer lo que es un seguimiento a través de el email. Por lo tanto, es un trabajo que hay que hacer de cerca y que sobre todo hay que contactarles en las primeras 48 horas, que es cuando está bien caliente la audiencia. A partir de ahí la cosa va decayendo y luego va a ser muy difícil cerrar ventas. Bien, pues estas son las 9 fases, espero que os hayan gustado. Si me he dejado algo en el tintero, por favor, me lo hacéis saber y yo con mucho gusto entraré en ello y lo analizamos juntos. ¡Chao!